Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Estamos una semana más en Una mica d'impossible, que ya sabéis que hacemos entrevistas sobre temas o problemáticas que nos interesan o entrevistando a personas que nos parece interesante lo que nos puedan contar. Am, Esperamos que esté todo funcionando más o menos bien. Estamos con Fer y Edgar de Guatemala. Buenas tardes o buenos días en vuestro país. Sí, buenos días. Buenas tardes. Mediodía ya. Vale, pues esto, muchas gracias por acompañarnos y por acceder a responder a nuestras preguntas y contarnos un poco lo que está pasando en Guatemala, que vimos imágenes que ahora las mostraremos el fin de semana con el Congreso en llamas y bueno, protestas bastante intensas. Antes de empezar, por eso, siempre hacemos unos recordatorios, ¿vale? Rey Michael, que siempre está ahí a tope, nos confirma que se oye perfecto. Gracias, Michael. Y esto, hacemos los recordatorios de siempre, que ya sabéis que podéis comentar lo que queráis en el chat. Hola Marco, hola, ¿qué tal? Podéis comentar lo que queráis, pero no vamos a tolerar discursos de odio, ni comentarios machistas, racistas, ni discriminatorios de ningún tipo. Así que estamos moderándolo y si hay alguno de estos lo vamos a eliminar, aunque ya sabemos que no pasa porque siempre habláis con mucho respeto y súper super guay, ¿vale? Por aquí. Pero lo recordamos como siempre. Y nada, dicho esto, pasaríamos ya a hacerles las preguntas a Fer y a Edgar. Y esto sí, lo de siempre, si tenéis alguna consulta o alguna cosa que les queráis transmitir o alguna duda, pues también os leemos por el chat y se la transmitimos, ¿vale? Pues nada, yo lo primero que siempre me gusta preguntaros en estos casos es que, qué tal, que cómo estáis. Bueno, por mi parte, muy bien, gracias. Mi familia, todos muy bien. Pero sí, pues muy preocupados realmente por lo que está pasando, por la situación y la escalada que se ha dado. Eh, pero sí, completamente justificable con todo lo que está sucediendo. Edgar. Pues también bastante bien ahí, saliendo de un proceso de salud un poquito complicado, pero eh, pues bastante bien acá con la familia, gracias a Dios no ha habido mayor afección de la pandemia. Y pues desde la semana pasada también un poco preocupado por el contexto y la situación nacional, pero estamos bien. Súper, pues vamos a mostrar un poco de las imágenes que comentábamos de este fin de semana. Vale, las estamos mostrando ahora. Y... Espera, que bajo un poco el volumen. Ahí. Y nada, bueno, estamos viendo ahora mismo cómo los manifestantes quemaban ahí, entraban en el Congreso y después le prendían fuego. Y esto, si nos podéis comentar un poco cómo se llegó hasta aquí, qué pasó. Bueno, pues fíjate que esto pues tiene como cualquier otro fenómeno en la sociedad o actividad en la sociedad, pues tiene su origen, ¿no? Y es que en enero inició un nuevo gobierno aquí en Guatemala. Creo que ustedes se enteraron por los diferentes. El 14 de enero pues tomó posesión el presidente de Alejandro Yamatei, con sus tres ministros, su gabinete. Y pues al inicio todo bien, ¿no? Como dicen por ahí, escoba nueva barra bien, ¿verdad? Y que capturas y que cuestiones de transparencia y el cambio, ¿no? Pero pues luego vino la pandemia y a partir del 13 de marzo se, se dieron varios cambios en muchos países del mundo, si no es que en todo el mundo, y esto generó pues ciertos cambios fuertes y lo que siempre va de por medio es el dinero. Entonces, hubieron préstamos millonarios para enfrentar la pandemia y se creyó que se iba a manejar de manera transparente. Hubieron un sinfín de promesas, desde apoyo a las familias a través de eh, bonos directamente a las familias más afectadas de manera económica. A algunos se les ofrecieron 1,000 quetzales por 3 meses
cosa que hasta el día de hoy, desde marzo, no se ha cumplido. También se ofrecieron ayudas a las personas que se iban a quedar sin empleo, porque muchas empresas pues tuvieron que cerrar y se suspendieron las labores. Entonces, incumplimiento. Imagínate, se les dio esos bonos a personas que estaban muertas, personas que estaban en el extranjero, personas que son de partidos políticos, personas que son del Congreso, personas que trabajan para el gobierno. Una administración pésima. Entonces, lo que ustedes ven ahí en las imágenes, aunque no es autoría del pueblo, que eso tenemos que decirlo, es una forma del gobierno estratégica de querer dar una imagen que es el pueblo que estaba haciendo esos actos vandálicos, cuando el pueblo de Guatemala desde el 2015 nos venimos manifestando de manera pacífica. Entonces lo que ustedes ven ahí es el resultado de una sarta de mentiras, un gobierno que se encierra, un gobierno que miente y un gobierno que no ha sido transparente. No sé si Fernando quiere ampliar algo ahí. Sí, muchas gracias. Justo como decía Edgar, esto que sucedió de la quema del Congreso fue pues ya como el estallido de una serie de cosas que se venían dando en el país, sobre todo con la pandemia, pero también a Guatemala lo ha golpeado recientemente dos huracanes, ETA y también Iota, y muchas personas han sido damnificadas por esto, se quedaron sin hogar, sin absolutamente nada, y la respuesta del gobierno no es que haya sido escasa, es que no la hay. No se han protegido a las personas más vulnerables. Lo que comentaba del bono familia, sí, era un estimado de 1.000 quetzales durante 3 meses, eso no sé cuánto es, un poco más de 100 euros, y lo cual es insuficiente, es impensable para poder sobrevivir. Y em, no, el requisito para darlo era el recibo del servicio de luz. Y en este país hay muchas comunidades, muchas personas que ni siquiera cuentan con este servicio. Y eran esas personas las que necesitaban eh, principalmente ese bono y pues nunca tuvieron acceso por la forma y los requisitos en los que se iban a dar. Realmente la protesta del sábado se da porque el pasado miércoles em, se aprobó el presupuesto nacional para 2021 y era pues el más grande que hemos tenido, pero lo que ocasionó la molestia era la asignación de todos los recursos. Había recortes al sector salud, em, se le recortó también al presupuesto para la desnutrición, no había para vivienda, no había para educación y en contraposición habían aumentos para el pago de la deuda, habían aumentos para la alimentación de los funcionarios, habían aumentos para simplemente el pago de salarios y como el funcionamiento del aparato estatal, por así decirlo, más no para el bienestar y los servicios sociales que tanto necesitamos. Y fue por eso que nos cansamos todos, o sea, ya no es solo un escándalo de corrupción, sino fue fue un ataque realmente a todos, a la vida, y por eso es que se llegó a ese punto. Vale. Tengo que decir, Edgar, que se ha cortado, bueno, se ha quedado congelada tu imagen. Creo que te escuchamos bien, pero la imagen se ha quedado ahí como pillada. Solo para que lo Ah, sepas. ok, está bien, Vale. perdón. No, 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 se lo decía a Edgar, que veo que se ha caído, debe tener problemas con la conexión y ahora se ha movido esto. Un segundo, voy a intentar arreglarlo. Y te hago la siguiente pregunta, Fer, Claro. que es, bueno, que veía pancartas en las manifestaciones que decían, no solo es renunciar, exigimos investigar, juzgar y castigar. ¿Por qué se dice esto? Sí, realmente pues era esta cuestión de que la protesta no se da ya solo por el descontento hasta ante el presupuesto que plantearon o o la renuncia de Yamatei o del vicepresidente Castillo también,
sino que exigimos ya una revisión al sistema como tal. Es toda una estructura corrupta, cooptada por la violencia, por la delincuencia, y entonces ya no solo queremos que renuncie el binomio, sino que necesitamos depurar realmente toda la estructura, depurar el Congreso y también investigar todo lo que ha sucedido durante el desvío de los préstamos millonarios que se hicieron para la pandemia, eh, que no hubo pago de ningún bono para las familias, eh, todos los casos de criminalización de las protestas, todo eso es lo que estamos exigiendo ahora. Sobre todo los jóvenes, creo que sí nos sentimos como eh, muy llamados durante esto. Vale, gracias. Creo que te hemos recuperado, Edgar. Ya te recibimos Sí, bien. Y nada, le preguntaba gracias. esto a Fer, que también se leía y se escuchaba por las protestas que no es solo renunciar, sino que exigimos o exigís investigar, juzgar y castigar. Si tienes que añadir algo a lo que ha dicho ella. Sí, definitivamente el sentir de la población, del guatemalteco común, del trabajador, de la persona estudiante, de los que tributamos, pues, ya es molesto, ¿verdad? Porque mentira tras mentira, incumplimiento tras incumplimiento, más ese abandono hacia la población cuando realmente hay recursos y pues la creación incluso de algunas instituciones dentro de este gobierno que probablemente figuraban dentro de periodos anteriores, pero no de una manera tan descarada. Creo que ustedes han escuchado en las noticias el hecho de la creación del famoso centro de gobierno, que se habla de un como que una complacencia sentimental por parte del gobierno. Y eso incluso se le asignó dentro de este presupuesto, se le asignó pues dinero para que siga funcionando cuando sabemos de que es una institución que no aporta y que usurpa funciones, incluso hacia un lado al vicepresidente. Entonces lo que el pueblo pide, número uno, que se disuelva ese centro de gobierno que no nos sirve para nada. Número dos, que se le dé lugar al vicepresidente. Incluso él, creo que tipo viernes, le decía y le compartía al presidente que renunciaran los dos, ¿verdad? Y pues también el hecho de que aparezca ese dinero. Aquí, por ejemplo, en el Ministerio de Comunicaciones desaparecieron 135 millones de quetzales, más o menos unos ¿qué? 200 millones de euros. Y pues esto se desaparece el dinero y nadie sabe nada, ¿verdad? Y no se entregan cuentas, solo que se usó para esto, se usó para otro, pero no hay transparencia. Entonces, que haya transparencia, rendición de cuentas. El Congreso se ha alineado al gobierno central porque pues son del mismo partido. También se exige la renuncia de la Junta Directiva del Congreso y pues, por supuesto, el presidente, ¿verdad? Que renuncie porque no hay transparencia en la ejecución del presupuesto. Vale, porque cuando decís esto que desaparece dinero, lo que está pasando es que se ha prestado un dinero a Guatemala para hacer frente a la pandemia y a las consecuencias de los huracanes, que no sé quién lo presta este dinero, si la Reserva Federal o el FMI o el Banco Mundial, pero en todo caso es un dinero que tendrá que devolver con su trabajo el pueblo guatemalteco y que digamos que ha desaparecido o en buena parte desaparece, ¿no? Sí, para que te tomes una idea, si nace un hijo tuyo hoy, ya debería, ¿qué? 13,000 quetzales más o menos. O sea, su deuda de tu hijo, si nace hoy ya con todo lo que el gobierno ha endeudado, son 13,000 quetzales, unos 1,300 euros, ¿verdad? O sea, tu hijo que no ha nacido ya debe eso. Fer. Sí, exacto. De hecho, muchos de las pancartas y denuncias el día de la manifestación era precisamente eso, de parte de los jóvenes, pues es esta cuestión de ni siquiera
pues hemos entrado como tal a nuestro trabajo y campo profesional. Eh, no hemos tenido hijos tampoco y nosotros estamos endeudados. Los hijos que probablemente tengamos ya también lo están y los hijos de ellos. Entonces sí es una cuestión eh, que nos ha golpeado bastante porque sí hay completamente una falta de gobernabilidad y con esto también que está pues mucho llamando la atención de la ruptura como del binomio presidencial, esto entre el señor Yamatei y el vicepresidente Castillo, eh, que el vicepresidente de hecho pues hizo un comunicado y dijo que él renunciaba si también lo hacía el presidente. Entonces, realmente hay un despliegue completamente de las funciones y comunicación entre ambos que sí son solo reflejo de los muchos intereses que ahorita están en juego y sí es bastante preocupante. Vale, perdonad que me he olvidado de decirlo al principio por los nervios del directo y no, o sea, os he presentado, pero no he dicho lo que estáis haciendo. Fer es estudiante de Relaciones Internacionales en la universidad y Edgar es profesor de Ciencia Económica, también en la misma universidad o en diferente. Que esto no lo tengo claro. Sí, sí, yo soy, bueno, soy docente en el área de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos. Es la universidad pública, la única en Guatemala. Y pues es la misma universidad donde estudia Fernanda. Llevo 10 años ejerciendo la docencia en esta universidad y en algunas privadas también. Vale, pues esto que me había olvidado con los nervios de entrar en el directo y ahora me ha venido a la cabeza. Lo siento. Quería leeros también un tuit del presidente que habéis citado, de Alejandro Giammattei, que dice esto. Dice, reitero que se tiene el derecho de manifestar conforme la ley, pero tampoco podemos permitir que se vandalice con la propiedad pública o privada. Al que se le compruebe su participación en estos hechos delictivos le caerá todo el peso de la ley. ¿Vale? Bueno, esto lo vemos siempre, lo hemos visto en Chile y bueno, pasa siempre, ¿no? Que hay algún motivo de indignación por parte de la gente, del pueblo, y cuando se empieza a protestar de una forma más o menos agresiva, siempre sale la clase política a criminalizar la protesta violenta. ¿Qué pensáis de esto? Igual tenéis opiniones diferentes, ¿eh? Pero ¿cómo lo veis? Bueno, sí, Fernanda. sí, gracias. Em, sí, la protesta se criminalizó completamente. Eh, Yamatei publicó ese tweet diciendo que iba a caer todo el peso de la ley y el Congreso después también salió un día después diciendo que había sido, eh, o sea, actos terroristas. Em, es complejo porque habían como dos centros de protesta, por así decirlo. Estaban las personas enfrente del Congreso y estaban las personas también que estaban pues en la Plaza de la Constitución. De un lugar a otro hay solamente calles de distancia y pues el Congreso sí lo queman. Eh, yo considero que fue como ya último recurso, ya las palabras ya no alcanzan para que las autoridades entiendan, pero eso es desde mi punto de vista, claro. Y pues en la plaza estaban pues las personas solo, algunas cantando el himno nacional, había también una tarima en donde las personas subían y podían dar sus denuncias, había gente pues diciendo las protestas, gritando, cantando. em, y bueno, después cuando empieza a quemarse una parte del Congreso, la policía lanza las lacrimógenas eh, y pues ellos sí se dispersan, pero también la gente que estaba pacíficamente protestando en la plaza, la policía también lanza lacrimógenas ahí. Y entonces hay muchísimos videos e imágenes donde eso se puede comprobar que pues ellos no estaban haciendo nada violento y aún así la policía los lanzó. La primera línea de los, en su mayoría jóvenes que estaban en el Congreso, eh, tuvo mucha incidencia para que las personas que estaban protestando pacíficamente en la plaza pues, pudieran permanecer ahí un par de horas
pero también se lanzaron allí, había personas mayores, había niños, porque estaban pacíficamente en la plaza y aún así se lanzaron. Y pues después también gente que iba caminando, un, un joven que iba en su bicicleta, lo arrestaron. Todos los arrestos fueron arbitrarios, no les estaban dando ninguna clase de exhibición personal, no les decían el motivo de su arresto. Eh, Hasta ayer y anteayer también fueron liberados algunos por falta de mérito, pero sí se criminalizó completamente, y se ensañó muchísimo, sobre todo a los jóvenes estudiantes, por lo que pasó. Edgar. Sí, yo lo veo como parte de las que reacciones desesperadas de alguien que se cree autoritario o que su personalidad es ser autoritario. Recordemos que en este caso Yamatei, él fue director de presidios hace algunos años, y pues por ahí se le acusó de esto, y pues su carácter es de reprimir, de enfrentarse y nunca dar su brazo a torcer. Los grupos más perseguidos en este caso fueron los estudiantes. Hubo un grupo de infiltrados por parte del gobierno que tenían un plan ya definido, sobre todo en la parte del Congreso. Días anteriores, incluso cuando se aprobó el presupuesto, que fue el lunes, creo yo, si no estoy mal, en la madrugada y todo eso, hubo cordón humano de antimotines. Ese día no había, casualmente, ¿verdad? Si ustedes observan las imágenes del video, hay unos cuantos policías, las puertas del Congreso regularmente están bien aseguradas. En esta ocasión bastó con quebrar unas ventanas. Según algunas fotos que circulan en redes sociales, ya habían tanques depósitos de gasolina adentro, había algunos extintores. Entonces también se quemó solo la entrada, quemaron algunos cuadros que ustedes observan ahí en las imágenes, pero hasta ahí. Entonces pareciera un mensaje de decir no estoy de acuerdo, pero voy a ver cómo los criminalizo, ¿verdad? Y cómo los tacho de que es el gobierno. Desde el 2015 que hemos participado en protestas, nosotros en la Plaza Central miramos gente trabajadora, gente que viene del campo, familias, señoras ya de avanzada edad con sus nietos muy honorables, defendiendo esa falta de transparencia y esa ausencia de dignidad por parte del gobierno. Entonces, el guatemalteco que va a manifestar no es un criminal, es alguien que ya está cansado. Incluso hoy, por ejemplo, en la Plaza Central están los representantes de los 48 cantones de Totonicapán, gente indígena, trabajadora, que pues exige simplemente cambios, ¿verdad? Entonces, es una respuesta desesperada, eso es lo que pienso. Vale, gracias. Vamos a leer algunas reflexiones, comentarios del chat, y a ver si queréis como responderlas o decir cómo lo veis. Un seguidor nos dice: hay imágenes de niños con los ojos llorosos por las bombas lacrimógenas, que es lo que nos comentabas tú, Fernanda, creo. Y después otro compañero dice, bueno, pregunta un poco cuál es la situación política, al menos dentro del gobierno en Guatemala, que dice: ¿el actual gobierno tuvo el apoyo mayoritario en el país? ¿O cuántos partidos son los mayoritarios? ¿La población está muy polarizada entre los distintos partidos o es mayoritaria la opinión de la población? ¿Cómo lo veis? Fernanda, Si quieres la primera, Fernanda. dale. Sí, gracias. Pues realmente en este país hay una cantidad de partidos. Se da esta cuestión de que en un periodo de elecciones vemos un número y luego cambia, y los partidos casi que los reciclan, les cambian nombre, les cambian el logo, la cancioncita, pero sigue siendo la misma estructura la que está detrás, eh, al menos de los partidos más reconocidos. El señor Yamatei ganó las elecciones,
y la otra candidata era la señora Sandra Torres. Ella fue ex primera dama del presidente Álvaro Colón. Y pues ambos eran realmente figuras políticas reconocidas. Todos en este país sabemos quién es Sandra Torres, quién es Alejandro Yamatei. Como bien comentaba Edgar, pues Yamatei ya tenía una trayectoria política de 20 años, ya había intentado ser presidente, se postuló, ya se había postulado 3 veces, había también intentado ser alcalde. Entonces, sí era como reconocía su figura, más yo considero que en estas elecciones pues le dio la victoria por contraponerse con esta figura de la señora Sandra Torres, porque también el rechazo a ella era muy, muy grande. Entonces creo que siempre está esto de votar por alguien, por rechazo a alguien más, pero no realmente también por apoyar el partido que por sí son instituciones muy débiles, no tienen metas ni planes claros, son solo como el instrumento para las elecciones, nada más. Sí, respecto a las imágenes de la niña, hubo un acto de cobardía por parte del gobierno. Incluso hoy en el Congreso citaron al ministro de Gobernación y al director de la Policía Nacional Civil. Se sabe que dieron la orden de ir y disparar gases lacrimógenos contra las personas que, como nos menciona Fernanda, a 3 cuadras más o menos, que el Congreso está en la novena calle, ¿verdad? Y novena avenida, y la protesta pacífica estaban en la Plaza Central, que es a 2 cuadras más o menos, y pues cobardemente fueron a intimidar y a querer afectar a esas personas. Y como les decía hace un momento, el tipo de personas que vamos a manifestar somos trabajadores, gente que viene del campo y va con sus familias. Ellos no tienen esa cohibición de ir y manifestar, entonces se hacen acompañar de niños a veces, personas de la tercera edad. Entonces el gobierno, de manera cobarde, vino y disparó contra ellos. Entonces obviamente pues les afectó su salud, ¿verdad? Ahora, respecto a lo que comenta, pues Yamatei es el resultado de un antivoto. Yo no voté por él, no tengo nada contra él, pero él es el resultado de un antivoto contra Sandra Torres, que se perfilaba como de la izquierda, la figura o la opción pues que iba a quedar, por supuesto que haciendo trampas. Originalmente en la primera vuelta, en junio, fueron 19 partidos que, como menciona Fernanda, son reciclados, gente que se ha mantenido en el gobierno y que busca mantenerse con pequeños partidos, y pues a veces son de los mismos, ¿verdad? Para confundir a la población en las elecciones. Y al final pues quedaron estos dos, y ahí sí que nos dieron a elegir entre el SIDA y el cáncer, ¿verdad? Pero de esta manera se dio y por eso es el resultado. Sí, justamente el compañero que comentaba esto de los gases lacrimógenos dice que Yamatei llegó por el antivoto, lo mismo que has dicho tú, y después también nos dice el Congreso de Guatemala aprueba leyes en la madrugada mientras el pueblo duerme. Una práctica de este gobierno, que como les comentaba, el Congreso se ha alineado al, al gobierno central por intereses bien definidos económicos. Se habla de, por ejemplo, son 160 diputados. Se habla que, por ejemplo, para la elección de la Junta Directiva del Congreso, se ofrecieron 100,000 quetzales, estamos hablando de 10,000 euros, ¿verdad? Por voto. Es decir, a los diputados se les ofreció eso por parte del gobierno. Y una dinámica que han usado son reuniones, digamos, privadas, reuniones en horarios fuera de trabajo, digamos, o en la que la población pues no está pendiente, ¿verdad? Y no puede manifestarse. Ayer incluso a medianoche, anteayer en la medianoche, el Congreso anunció que pues dejaba en suspenso el entregar al presidente el presupuesto. A la medianoche lo hizo la Junta Directiva, ¿verdad? Al estilo como lo hacía Jimmy Morales, que a las 6 de la mañana, pues viendo cómo anunciaba sacar a las ISIC del país.
Entonces es una práctica que para ellos es normal, típico de las ratas de salir en la noche y de esconderse en la oscuridad mientras el pueblo duerme. ¿Quieres añadir algo, Fer, o lo ves bien? Sí, realmente así es como operan para que la población pues nos agarren a todos desprevenidos. Ese miércoles que se aprobó el presupuesto lo hicieron creo que a las 5 de la mañana. Algunos de los diputados pues sí realizan su trabajo y que están informando a la población, pues nos informaban a todos que igual cuando leían el presupuesto lo hacían de una manera, era como si estuvieran, no sé, rapeando, se los prometo, era una cosa indignante. No se los dieron a todos para que lo conocieran, solo fue así como de, bueno, aquí está, aprobémoslo. Después de la protesta, es cierto, a las 12 de la noche se pronunciaron diciendo de que no iban a suspender el presupuesto y no lo iba a conocer el Ejecutivo. Sí, es justamente lo que dice Solo, Hub DLC en el chat, que dice muchas veces leen de manera rápida para no entender lo que se está probando. Pues sí. solo para que tomen una idea, la propuesta del presupuesto contiene, según los diputados a nivel interno, 130 páginas. Se lo dieron a las 6 de la tarde más o menos, empezó con retraso la reunión y a las 10 de la noche pues ya habían aprobado ese punto de agenda para que fuera discutido supuestamente. Entonces, entre 10 de la noche y 4 de la mañana se dieron el chance para analizar ese contenido y pues como lo expresa acá Hub DLC, pues lo hacían una forma de burla. La verdad para mí es una burla leer algo así cuando debe pues tener análisis, debe haber detención y debe haber esa lógica, ¿no? Pero sí, y a eso se acostumbra. Entonces creo que eso fue lo que rebalsó la gota en el vaso. Esa gota fue la que rebalsó el vaso y ya no más, ¿verdad? Entonces desde el miércoles empezaron las manifestaciones. Súper. Pues si os parece, me gustaría hacer un poco de revisión o perspectiva histórica de lo que ocurrió en Guatemala a mediados del siglo XX, la invasión de Estados Unidos, y que me digáis si lo que ocurre ahora tiene relación con eso o simplemente no y es algo que está superado, o si, bueno, si las consecuencias de eso todavía a día de hoy duran, ¿vale? Voy a leer muy rápido un artículo de Telesur que se titula Invasión en Estados Unidos, en Guatemala, causas y consecuencias. Y bueno, para quien no esté familiarizado, lo que pasó fue que bueno, Estados Unidos invadió Guatemala en 1954 a raíz de que el presidente empezara reformas económicas y sociales. El presidente era Jacobo Arbenz, o Arbenz, no sé cómo se pronuncia exactamente. Y dice esto, que quería mejorar las condiciones de vida de los campesinos de ese país y buscar la independencia económica de la nación. Entonces es lo mítico de la United Fruit Company, ¿no? La United Fruit Company es respaldada por fuertes intereses. Perdón. La compañía bananera estadounidense United Fruit Company era dueña del 70% de las tierras cultivables, por lo que el gobierno de Arbenz se negó a ampliar las concesiones. Como parte de la reforma agraria, el gobierno estaría liquidando los latifundios. La United Fruit Company era respaldada por fuertes intereses. El abogado de la compañía era el secretario de Estado John Foster Dulles y su hermano Allen Dulles era el director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, por lo que las reformas fueron calificadas por el gobierno norteamericano como una amenaza a sus intereses. La campaña de desprestigio, tal, y después, pues, el golpe de Estado en Guatemala. Las causas fueron la ley de reforma agraria con propósito de separar las grandes propiedades y la United Fruit Company, el mayor poder económico y político de los años 50, que tenía el 70% de la tierra cultivable. Y como consecuencias nos describe la primera intervención directa de la CIA en América Latina
El golpe contra Arbenz y el pueblo trabajador guatemalteco mantuvo intactos los intereses del imperialismo y de la oligarquía, inauguró un prolongado periodo de décadas de terror sangriento contra los trabajadores, campesinos pobres, estudiantes, entre otros, dejó un saldo de al menos 200.000 asesinatos y desaparecidos políticos, y Washington impuso un nuevo gobierno militar, lo armó y le señaló una lista de personas que debían ser eliminadas de inmediato. Y en la actualidad nos dice que desde la invasión estadounidense del 54, la clase dominante, el ejército y sucesivos presidentes de facto o electos han sido fieles cumplidores de una política de sumisión y entreguismo hacia el imperio estadounidense. ¿Cómo lo veis esto? Bueno, es parte de la historia de Guatemala. Es bastante real, ¿verdad? Guatemala ha tenido sus momentos de gloria, que fue justo en ese periodo del 1944 a 1954, donde pues existió la revolución del 44, como se conoce, y pues la mayor figura fue Jacobo Arbenz Guzmán, perdón, quien se opuso a muchas decisiones de Estados Unidos, y pues se dio la Asamblea Constitucional o Asamblea Nacional Constituyente, donde hubieron varios logros, entre ellos, por ejemplo, en la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Se dio la creación de algunas instituciones ya de manera formal, como la Universidad de San Carlos, y muchos beneficios para la población, cosa que hasta después del 54, hasta la fecha, como lo dice el artículo, los gobiernos han sido serviles de Estados Unidos. Somos un país periférico de este país que tiene sus intereses económicos bien definidos. El mayor acercamiento que hubo de esto fue hace 2 años, si no estoy mal, en el 2018, con Jimmy Morales, donde se quería crear los famosos Triángulo Norte o de los países seguros, ¿verdad? Donde Estados Unidos pues usaba Guatemala, El Salvador y Honduras como un desagüe, por llamar así, respecto al tema de la migración, y pues que esos delincuentes que venían de otros países se quedaran en nuestros países, incluso mexicanos podían ser enviados a Guatemala, y no importando el tipo de personas que fueran. Entonces, una forma de sojuzgar, digamos, al país. Pero económicamente, pues, dependemos de las decisiones de Estados Unidos. Y como dicen por ahí, pues, si Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da neumonía, ¿verdad? Y pues con el caso de Fruit Company fue el presidente Jacobo Arbenz quien prácticamente los sacó de nuestro país para evitar los abusos que se daban en ese entonces. Y pues todavía existen algunos resagios, evidencias o, o resultados todavía en el área del norte, en Izabal, entre Guatemala y Honduras, ¿verdad? Entonces, los presidentes han tenido que alinearse a esos intereses, ¿verdad? Sí, totalmente. Guatemala estaba con una dictadura militar con el presidente Ubico, ya eran, no sé si 15 años, y con la revolución del 44 se logra por parte de los estudiantes, de los campesinos, de los maestros, se hace la revolución, se logra y tenemos un periodo realmente lleno de avances para el país con Arévalo y con Arbenz en temas de seguridad social, de voto, de pues realmente cosas positivas para el bienestar de todos. Y es con Arbenz que es como lo que toca más los intereses que ya estaban establecidos acá de la United Fruit Company de Estados Unidos por la reforma agraria. Eh, con la reforma, Estados Unidos empieza a denunciar que Arbenz era comunista. Arbenz, de hecho, se declaraba en pro de un capitalismo, pero
de que fuera en beneficio para todos, o sea, era totalmente erróneo, pero es que la United Fruit Company acá tenía toda clase de concesiones, o sea, estaba bajo el control de las comunicaciones, tenía toda clase de influencia política, ponía y no ponía a los gobernantes, a las autoridades. Entonces, tocar el tema de la propiedad para ellos fue lo que estalló y ponen a un nuevo gobierno que es el de el coronel Castillo Armas y pues le dan golpe de estado a Arbenz y ahí es cuando esta primavera democrática como nosotros la conocemos acá de 10 años se viene abajo por completo y empieza una serie de gobiernos de carácter militar, eh, represión de toda clase y yo también pues me permito también avanzar un poquito en el tiempo y eso desemboca también en el conflicto armado interno en este país, que empieza en 1960 y cuyos resabios todavía persiguen, o sea, seguimos manteniendo una cultura del silencio, una cultura de violencia. Fueron 36 años hasta 1996 que se firma la paz oficialmente, pero los acuerdos de paz no tuvieron la suficiente voluntad política para llevarse a cabo. Se hablaba ya de una reestructuración económica, social, política, pero no se lleva a cabo realmente y todos esos acuerdos parece que no están con lo que pasó el sábado por la clase de represión que se mantuvo durante la protesta. Eh, y sí, por ejemplo, el caso el ejemplo que ponía Edgar de que Estados Unidos quería convertir a Guatemala en tercer país seguro, que eso básicamente significaba que todos los migrantes iban a ser pues retornados aquí a Guatemala. Y lo que a nosotros como ciudadanos nos preocupaba no era por razones xenófobas como tal, sino porque es que realmente nosotros no tenemos aquí los recursos pues para velar por los nuestros y entonces nos preguntábamos cómo iban a estas personas estar en este país. Iban a estar completamente mal, en una situación peor. De por sí, si ya migraban era porque estaban en riesgo y demás cuestiones. Entonces, también fue un acuerdo muy que se hizo sin ninguna clase de revisión por parte de todos nosotros, fue con la administración de Trump, entonces sí es un claro ejemplo de cómo Estados Unidos sigue teniendo una gran influencia en el sector político y económico, sobre todo por toda la cantidad de recursos que nosotros exportamos allá. Vale. Edgar. Bueno, hay muchos, sabemos que Estados Unidos pues también está dividido y tiene sus intereses, pues cada grupo, ¿no? Una luz que se vio aquí en Guatemala fue ese aparato que se usó como una forma de espionaje, digamos, por parte de Estados Unidos y que era una prueba a niveles pues, latinoamericanos, centroamericanos, fue la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Guatemala, en la famosa CICIG, ¿verdad? Que en el 2015 pues generó mucho movimiento que al final tal vez fue lo que le dio fuerza a los movimientos de ese entonces. Todavía están los expresidente y la ex vicepresidenta pues guardando prisión preventiva 5 años después y para nosotros fue un logro bastante fuerte. Se sintió por decir ese apoyo. Obviamente en el periodo anterior pues se disolvió todo eso por intereses personales y de élites bien definidas. En la actualidad pues con estos resultados que hubieron en Estados Unidos que de manera oficial pues tal vez no se han hecho, ¿verdad? El nuevo cambio de presidente, probablemente algunas cosas cambien, pero la historia sigue siendo la misma, entonces el guatemalteco ya está harto de eso y por eso exige cambios y que pues entre nosotros nos apoyemos y que nuestras autoridades pues no abusen y tampoco dejar esa actitud de abuso, de autoritarismo
y de querer hacer lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, al final es el manifestar del guatemalteco, sobre todo la juventud, a través de los medios que tiene, las redes sociales en este caso, se manifiesta y ha sido un medio muy importante para nosotros para poder decir en qué no estamos de acuerdo, ¿verdad? Vale, justamente aprovecho para pasar como al último tema que queríamos comentar, que es esto, ir a la actualidad y que nos contéis un poco hacia dónde creéis o hacia dónde os gustaría que desembocara todo esto, hacia dónde creéis que irá o qué pasa en Guatemala a partir de ahora. Edgar, si usted quiere. Entendemos que ha sido, perdón, gracias, gracias, Fernanda. Entendemos que pues, de la noche a la mañana no se dan los cambios. Ha, ha sido una época bastante extensa, como lo mencionó Fernanda, en los presidentes o gobiernos militares, y pues tiene sus resultados, sus frutos. También una guerra interna por más de 36 años. Eso significa que hay una población bastante golpeada, que existe una generación lastimada, que existe una generación abandonada, donde cada presidente quiere llegar solo porque tiene intereses económicos bien definidos y pues lo que menos le va a interesar es el bienestar de la población. Y pues este es uno más. Eh, Él dijo que si no gobernaba se le llamara un HPD más, ¿verdad? Y pues eso es lo que ha logrado hacer durante los recientes huracanes, tanto el IETA como el IOTA, el ETA, perdón, y el IOTA, pues le dio la espalda a la población. Muchos gobiernos dieron ayuda, él incluso la usó para su propaganda, sus fines políticos, reuniones a puerta cerrada con algunos gobernadores, la exclusión o la racismo hacia unos alcaldes, ese comportamiento a nivel del país. ¿Qué se proyecta o qué se espera? Número uno, el levantar de la población y ya no permitir esos abusos, el manifestarse, el hacer valer sus derechos y que no sean violentados como lo quieren hacer esos gobiernos de turno. Y también, pues, que empezar a ver una luz de esperanza en la cual el ciudadano común vea que ese esfuerzo que se hace, incluso en medio de pandemias, en medio de desastres naturales, pues el guatemalteco es muy unido y muy solidario, pero tampoco quiere que se esté abusando de él, ni quiere permitir que se esté abusando de él. Hemos visto un despertar por parte de la juventud y eso es bueno, aunque en estas manifestaciones es a los que más se ha querido reprimir, a los que más se ha querido criminalizar y pues es una práctica de este gobierno de turno, ¿verdad? Lo cual pues no se debe permitir. Entonces esperamos, número uno, que los recursos que hay, que son pocos y que no tenemos, se utilicen de la mejor manera. Ya no más pago de favores políticos. Imagínense pagando, ¿qué? 4 campañas para llegar al poder. Esa es una gran deuda que nosotros no tenemos. Ellos sí la tienen, nosotros no. Y no nos interesa pagarla, no queremos pagarla. Entonces no estamos de acuerdo con pagarla y por eso es que no queremos un presupuesto de esta manera y que haya transparencia en el uso de los recursos. Solamente. Sí, pues las protestas han continuado hasta el día de hoy. Como bien había mencionado Edgar, hoy se encuentran los pueblos indígenas protestando en la Plaza de la Constitución. Probablemente se vayan a dar durante toda la semana también. La convocatoria para el próximo sábado ya está. Eh, Desde los sectores de la juventud no pensamos retroceder. Realmente ya ha sido demasiado. Yo considero que esto pues tiene que escalar. Entonces, sí, esa es la respuesta. O sea, si hay que seguir haciendo
quemas, destrozos y demás para ser escuchados y hacer una depuración realmente de todo este sistema y reestructurarlo, pues lo pensamos hacerlo. Eh, Todo el pueblo quiere ser la voz de aquellos que no pueden levantarse un día y decir, voy a ir el próximo sábado a protestar a la plaza o al Congreso, porque realmente se levantan sin saber siquiera si van a comer. O sea, son estas dos realidades que siempre se contraponen en este país por la gran injusticia y desigualdad social. Entonces ya no queremos más reformar completamente el Estado y que sea del mismo pueblo, de los pueblos, que surjan las propuestas para un nuevo camino. Guay. De hecho, os quería hablar de esto cuando se pide la dimisión del presidente actual, ¿no? De Guillem Matei. Y cuando planteáis esto, lo más probable que pase, y lo que me estáis diciendo que ya estáis hartas y hartos, es de que se vuelva a colocar otro presidente que vuelva a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y que es lo que, según me decís, lleva pasando, no solo en Guatemala, sino en muchos otros países, y que estáis hartas de esto. ¿Y esto cómo se evita? Porque normalmente lo fácil es, y lo que hacen la mayoría de gobiernos y países, es cuando un jefe de ejecutivo está quemado, pues lo reemplazan por otro hasta que este se quema y otro, y así sucesivamente, ¿no? ¿Y qué onda con esto? Sí, de hecho, pues se manejaba también este discurso de que Sí, no queremos otro... Ah, dale, dale, Edgar, perdón. Bueno, estaba hablando Fer. Cuando termine no, hablas. no, No tienes continúa, que... Vale, gracias. continúa, Fa. Sí, claro. Ay, perdón, no. Sí, de hecho se manejaba este discurso de que no queremos otro 2015, porque pues no es por restarle mérito a lo que pasó, a lo que todos hicimos, porque fue un gran avance en cuestión de participación y de una protesta pacífica en uno de los lugares más violentos del mundo. Pero sí, o sea, no consideramos que la respuesta a esto sea que vicepresidente y presidente renuncien y entonces el Congreso, que es con el que también una de las instituciones con las que más se tiene descontento, pues ponga en su lugar a, a otra autoridad, a otro candidato. Entonces sí es necesario para nosotros la depuración del Congreso. Yo estoy pues muy de acuerdo con las propuestas de un nuevo Estado que reconozca y que sea plurinacional. Entonces, pues por ahí yo optaría por ese camino, una reforma completa. Sí, lo que uno lamenta acá es el hecho de que yo les digo, en la segunda vuelta yo no voté por presidente. Teníamos la esperanza de un Congreso renovado, por decirlo así, donde personas probas, personas idóneas, personas que realmente amen el país, llegaran a ocupar esos puestos que son 160 y pues que realmente representaran al guatemalteco, sus necesidades, que velaran por ellos. Vemos, por ejemplo, videos en campaña del actual presidente del Congreso, donde salen con personas indígenas, niños, que supuestamente van a arreglar una carretera. Ahora que está en el Congreso, anda viendo dónde consigue dinero, cómo negocia con el presidente, cómo logra esos acuerdos. Entonces, la decepción no es tanto las elecciones y decir uno, número uno, que se vaya presidente y vicepresidente, porque, como dice ella, la abuela, gallina que come huevos hasta que se le quema el pico, ¿verdad? Son gente que ya están amañada, gente que han querido llegar ahí porque, pues, no tienen más de qué trabajar. Y pues, obviamente, imagínense, aquí el presidente gana redondeando 150,000 quetzales mensuales. Es uno de los presidentes más y mejor pagados de Latinoamérica. Y un diputado gana entre ¿qué? 35 50,000 quetzales mensuales. Entonces es muy rentable para ellos. Esa gente siempre va a querer estar ahí. Entonces deben haber cambios profundos en el sistema de elecciones, de partidos políticos, formación de partidos políticos, el sistema de elecciones como tal, y pues que realmente la estructura, aquí el sistema es el podrido.
Por supuesto que lo ha podrido la misma gente que ha llegado. Ey. Se ha cortado un momento. Dale, dale, te escuchamos. No sé hasta dónde me escucharon, pero te decía, Sí, sí, ¿sí me escuchan? sí, sí, sí. Te decía que los cambios se deben dar en el sistema, en la estructura, en el proceso de elección, proceso de formación de partidos políticos, proceso de selección de elecciones, perdón, y pues buscar depurar el sistema, la estructura, que es el que se ha podrido y que pues la gente que ha llegado ahí lo ha podrido, ¿verdad? Entonces es muy rentable para ellos irse a sentar y ganar favores políticos. Vale, transmito una pregunta del chat que ya la habéis contestado un poco al principio, pero Noé Baltazar nos pregunta o os pregunta qué opináis de Alejandro Giammattei. Como muy rápido porque ya hemos hablado de él, pero Alejandro, se está cortando, creo. Fernanda, perdón, Ah, Dale. gracias. Sí, comentábamos al ¿me escuchan? principio que Sí, sí, sí sí. que escuchamos. Dale, dale, Fernanda. Sí, gracias. Comentábamos al principio que realmente Alejandro Giammattei tiene una larga trayectoria política en este país, ya 20 años, 3 veces intentando ser presidente. O sea, era algo que sí ha querido y pues que lo llevó a la presidencia fue el antivoto. Eh, Tenía también una historia como director de presidios del sistema penitenciario en este país, de ser represivo, de operaciones encubiertas. Personalmente no estoy de acuerdo con nada de su gobierno, desde incluso pues desde que presentó su plan. Eh, pero sí, o sea, queda muy claro la visión que tiene de gobernar, sí, eh, dio una declaración y él dijo que pues había logrado ser presidente y que ya estábamos saliendo de esto de la pandemia en Guatemala, que por cierto nunca se manejó bien, que ya estábamos saliendo de la pandemia y que entonces él ya se podía dedicar a lo que tenía que hacer un presidente, que era gobernar. Entonces, si él, para él no es gobernar el tratar con una pandemia mundial, pues sí tenemos muy claro qué clase de pues, funcionario público es y no estamos de acuerdo con eso. Vale. Bueno, por ahí reza una frase que dice, crea tu fama y échate a volar, ¿verdad? Promesas de campaña que si lo comparamos con la realidad, alejado totalmente. Un abismo muy, 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 muy grande entre esas promesas y la realidad. Te lo voy a poner en unas palabras: oportunista, mentiroso, ya lo que se dice no se le cree, poco transparente, falso, y no le interesa a la gente. Él no está ahí por la gente, él está por sus intereses. Bueno, yo no sabía esto que ha dicho Fernanda, pero si era director o jefe de instituciones penitenciarias, pues ya, ya sabemos un poco la calaña que es. Por mi parte, nada más. Si queréis añadir vosotras algo para terminar, algo que se os haya quedado que queráis comentar o tratar, pues adelante. Bueno, gracias por el espacio. A nivel de de otra perspectiva de la situación, esto apenas inicia. Esto creo que va a tener, si no se cede en ciertos espacios por parte del gobierno, va a tener sus consecuencias fuertes. Algunos dicen, sí, que la violencia, o ellos tratan de tachar de esto la violencia, pero al final si hay que ir a una revolución, nos vamos. Y pues una revolución ideológica en primer lugar. No estamos para desunirnos como guatemaltecos, sino al contrario, para unirnos. Desde la trinchera ideológica, pues se debe hacer y ahora que hay gente que está sufriendo mucho. Hay muchos en Guatemala, mucha pobreza y tenemos necesidad. Entonces,
los jóvenes, los profesionales, conocedores, los académicos, son los responsables de esta situación y de sacar adelante al país. Y eso pues creo que va fortaleciendo la conciencia y pues es lo mejor que podemos hacer. Gracias por el espacio. Lamentablemente algunos medios nacionales están cooptados, están comprados por el gobierno y no sacan a la luz lo que realmente es, sino que lo que les conviene. Enhorabuena por este espacio, gusto conocerlos y estamos siempre a la orden. Gracias a ti y igualmente por nuestra parte. ¿Y tú, Sí, Fernanda? muchas gracias. Sí, gracias por el espacio. Eh, Justo ayer que salieron algunos de los presos políticos que estuvieron 2 días en carceletas arbitrariamente, que fueron arrestados, eh, declaraban a los medios de que ya no hay miedo, ya, ya no tenemos nada más que perder, ya creo que se siente diferente ser la voz de aquellos que no pueden pronunciarse y justo declaraban y convocaban para el siguiente sábado. Y sí, pienso que este es un momento en el que no debemos retroceder. Eh, lo que sea necesario, pienso que podemos lograrlo. Y ya no es momento tampoco solo de reacciones. Es claro que es importante la denuncia, la protesta, pero también toca que las propuestas y un plan de trabajo claro, una línea de visión por parte de los pueblos de Guatemala para llevar a cabo la reforma tan necesaria. Pues muchísimas gracias, ya te digo, también a ti por contarlo también y por darnos vuestro tiempo un poco y querer contárnoslo. También Javier, desde el chat, bueno, entiendo que se llama Javier, ah, nos dice, gracias Fer y Edgar, un saludo y abrazo fraternal de un hermano guatemalteco y gracias también a nosotras, a Cuelli, por el apoyo. Y también nos dicen que un placer escucharos y que ha sido muy interesante. Por mi parte, lo mismo, muchas gracias por el tiempo y también deciros que desde aquí, desde Europa, o al menos desde donde yo soy o nosotras somos, que es de Cataluña, um, pues os miramos con cierta... sí, yo creo que con cierta envidia, porque nosotros tenemos la sensación de que podemos tragar mierda infinitamente y vemos que en Latinoamérica, las hermanas y hermanos de Latinoamérica, pues tenéis muy claro que hay cosas por las que no queréis pasar y os estáis como organizando y levantando desde muchos sitios diferentes, cada uno con sus particularidades y cada país con su complejidad, pero que os estáis como plantando y levantando y creemos realmente que estáis en un punto diferente al nuestro de decir, no, por esto no pasamos y aquí nos plantamos. Así que mucha fuerza, mucho ánimo y que os miramos desde aquí con ilusión y alegría y también con algo de envidia, pero también para que nos inspiréis. Nada más, un abrazo súper fuerte y un beso y cuidaros mucho. Igualmente, un abrazo para ustedes. Saludos. Chao, vaya Gracias, bien. realmente.